¿Cómo están todos? Bienvenidos a Más que Raras, nuestro podcast en español sobre las enfermedades raras. Hola Vicky, ¿cómo estás? Hola Debbie, yo soy Vicky Arteaga, directora para América Latina del Fondo de Investigación SINGAP 1 y cofundadora con Debbie de la Sociedad Hispana de Enfermedades Raras. Sí, señor. Y aquí estamos hoy para hablar con un colombiano, excelente médico, excelente su labor con nuestra comunidad. Trabaja para Genentech y él es oftalmólogo, que fue graduado en la Universidad Javeriana en Colombia y luego estudió en la Universidad de California en San Diego y se ha especializado en trabajos de la retina. Nos va a comentar sobre lo que hace en su empresa en estos momentos, cómo llegó a trabajar entonces en una empresa en industria, viniendo de ser médico, pero sobre todo muy interesante en su trabajo en las enfermedades raras. No son raras enfermedades, la retina, pero a nivel de ensayos clínicos y la diversidad. Súper interesante. Así es, el doctor Manuel Amador es el director médico en el Medical Affairs de Oftalmología de Estados Unidos en Genentech Roche en San Francisco, California. Actualmente está a cargo de uno de los programas para medicamentos de retina en esta compañía. Manuel es oftalmólogo graduado de la Clínica Barraquer en Bogotá, Colombia, y especialista en retina, subespecialista en retina y vitro de la Universidad de California, San Diego. Conduce varios estudios clínicos en Estados Unidos y se enfoca en temas de diversidad e inclusión para aumentar la representación de pacientes en los estudios clínicos. Acompáñenos hoy mientras exploramos su trayectoria y su compromiso por mejorar la salud ocular para todos. Bienvenido, doctor Manuel Amador, ¿cómo estás? Bien, Debbie y Victoria, muchas gracias por tenerme hoy. Demasiado orgulloso de que me hayan invitado y de verdad muy feliz porque pues, es un programa que está también enfocado no solo en enfermedades raras, pero también en hispanos, algo que me encanta también hablar y son temas que me parecen muy, muy relevantes, especialmente ahorita que tenemos una población hispana que está creciendo en este país. Soy definitivamente muy contento de estar aquí. Qué chévere es tener a gente que nos represente en posiciones tan importantes, así que muchísimas gracias por tu labor. Y quizás empecemos un poco con tu carrera, ¿sabes? Cuéntanos cómo llegaste a tener esta posición en Genentech, qué te motivó a llegar a este trabajo, cuál es más o menos tu trayectoria. Debbie, eso es una pregunta muy chévere. Me gusta siempre contar un poquito mi trayectoria porque eso también le puede ayudar a mucha gente como a entender un poco el cambio que uno tiene a nivel médico para empezar a enfocarse en industria y por qué uno lo debe hacer. Y hay muchos sesgos y muchas historias que uno oye que la industria es como algo diferente o algo que no le conviene a ciertas personas. Pero de verdad es algo que es bastante interesante de explorar como potencial carrera cuando uno es médico. Entonces, yo soy oftalmólogo, yo soy médico de la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Hice mi residencia, como Vicky mencionó, en la Clínica Barraquer. Después de eso, quería pues seguir creciendo y quería subespecializarme en retina, que es algo que siempre me ha gustado. La retina es un órgano muy, muy bonito. Es un órgano que es clave para la visión y una vez hay algo patológico en la retina, es muy difícil recuperarlo. Entonces, hoy en día, si uno lo piensa a nivel de investigación, ahí probablemente está uno de los targets más importantes en retina, porque uno siempre en investigación busca donde haya un gap, donde haya una necesidad más alta. Lo mismo ustedes porque trabajan con enfermedades raras. Siempre uno busca dónde está la necesidad más grande. En oftalmología yo creo que es retina. Eso se puede ver porque hay muchas enfermedades todavía que no tienen un tratamiento que pues genera de verdad una eficacia o algo que de verdad le puede generar un beneficio significativo a los pacientes. Todavía hay mucha necesidad, hay un gap muy grande a nivel médico. Entonces yo quería involucrarme mucho a nivel de investigación. Hice mi fellow, que era enfocado no solamente clínico, quirúrgico, pero también en investigación. Y una vez estando en ese fellow en San Diego, ya antes de graduarme, tenía la opción de irme o a trabajar a nivel clínico o quirúrgico o continuar dedicándome a investigación. Durante ese fellowship, yo estuve muy involucrado en varios estudios clínicos. Entonces, ese es el primer tip para las personas que están interesadas en continuar potencialmente un camino a la industria. Siempre involucrarse en estudios clínicos. ¿Por qué? Porque eso les da a ustedes cancha para de verdad
entender qué es lo que se está haciendo a nivel de esa especialidad que ustedes están haciendo. Yo estoy hablando de retina ahorita, pero a nivel de neurología, a nivel de oncología, a nivel de todos, siempre hay estudios clínicos, especialmente en Estados Unidos. Entonces yo estuve muy involucrado y hice mucho network con las personas que estaban involucradas en esos estudios clínicos. Usualmente esas personas son los MSLs o los gerentes médicos o los directores médicos. Una vez uno hace esas conexiones, uno está como en ese potencial campo en los que ellos de pronto pueden necesitarlo a uno para que uno entre a una de esas compañías. Y eso fue exactamente lo que pasó. Yo me uní a Genentech, es una empresa que queda en el sur de San Francisco. Es la primera compañía o la primera empresa en Estados Unidos que se dedicó específicamente a terapias con anticuerpos monoclonales. Es una compañía bastante relevante que ha trabajado en cáncer, ha trabajado en oftalmología, en neurología, en respiratorio, entonces tiene ya un campo muy, muy grande en eso. Y pues ahorita estamos muy enfocados en retina y en trabajar específicamente para ciertas enfermedades en retina que son muy prevalentes. Súper Perfecto, interesante. súper interesante. Bueno, cuéntanos un poco cuál es tu enfoque desde, o en qué has ganado mucha experiencia, o en qué sientes que es importante tu experiencia como colombiano de la Universidad Javeriana en Colombia para llegar a Estados Unidos. O sea, ¿qué traes, qué promueves en esta experiencia? Hay algo que yo creo que uno como hispano tiene que tener mucha consideración y es que uno, especialmente en países como Colombia, uno ve las enfermedades de verdad cuando ya están en un estado supremamente severo. Eso le cambia a uno mucho la perspectiva cuando uno llega a Estados Unidos y uno empieza a ver a los pacientes que no están en ese estado tan severo. Pero algo que yo sí me di cuenta es que los pacientes, especialmente blancos caucásicos, tienden a estar muy bien, por ejemplo, en retina. Hablemos específicamente de una enfermedad que es muy, muy prevalente en los hispanos, que es la diabetes y el edema macular diabético o la retinopatía diabética. Son enfermedades que generan mucho problema, especialmente para los hispanos. Uno ve esas enfermedades que se ponen muy, muy severas en Colombia, por ejemplo, o en Sudamérica, y cuando uno llega a Estados Unidos, uno lo que ve es que los hispanos siguen teniendo ese mismo problema acá en Estados Unidos, pero uno no lo ve en el blanco caucásico tan frecuentemente. Y acá es muy prevalente también los afroamericanos, uno los ve mucho en consulta y uno se empieza a dar cuenta que ellos también tienen esa enfermedad que es muy florida y muy severa. Entonces ahí es cuando uno se empieza como a cuestionar, ok, hay algo que hacer acá. Hablando de esos gaps y esas necesidades, definitivamente a nivel de pacientes y a nivel de prevalencia de la enfermedad, especialmente la diabetes en los ojos, ahí hay un problemita y uno puede empezar a hacer un target o a tratar de entender mejor qué es lo que está pasando con esas poblaciones. Y cuando tú dices eso, te iba a decir, cuando tú dices ese target es educación, cómo prevenir, ¿a qué te refieres? Muy, muy buena pregunta. Y ustedes entenderán también que a nivel de target es multifactorial, especialmente en diabetes. Diabetes, ustedes están hablando, puede ser una cuestión de educación de la enfermedad, puede ser una cuestión metabólica, puede ser una cuestión de sedentarismo, puede ser una cuestión de genética. Nosotros tenemos una genética muy diferente a pacientes blancos caucásicos y eso también puede estar contribuyendo y puede ser una combinación de todo. Entonces, entre genes candidatos específicos para la diabetes, entre metabolismo y nuestra potencial vulnerabilidad a ser resistentes a la insulina. Hay muchas cosas que pueden estar pasando a nivel de nuestro grupo, de nuestra raza, que puede estar también generando y contribuyendo en eso. Entonces, eso, créanme, uno cree que eso ya ha estado súper estudiado y eso ya está. Hay todavía un gap gigantesco, porque uno, donde lo puede ver principalmente, yo trabajo mucho en estudios clínicos y uno ve que retrospectivamente estas poblaciones no han sido tan bien reclutadas para esos estudios históricamente. Y uno ve, eso se ve a nivel médico en todas las áreas, no solamente en retina y en oftalmología, pero en todas las áreas. Y uno ve la prevalencia de las enfermedades y la prevalencia es más alta en estas poblaciones. Entonces hay un desbalance como de investigación de lo que se está haciendo y la prevalencia de esas enfermedades en las poblaciones. Entonces eso es ahí algo muy interesante en lo que me gusta trabajar.
Voy a saltar un poquito porque quiero seguir con esta historia. Háblanos, porque es súper interesante la idea de los ensayos clínicos y la participación de las diferentes comunidades dentro de Estados Unidos, porque es aquí que pasa la mayoría de los ensayos clínicos, ¿verdad? Para ser honestos. Háblanos un poco de por qué necesitamos que haya diversidad en los ensayos clínicos, por qué es importante al nivel del paciente, al final de que terminemos de preparar la medicina y que se la vamos a ofrecer al paciente, porque es importante estar representados desde el principio. Y esa pregunta me encanta, y es principalmente qué pasa. Estudios clínicos, nosotros acordémonos cómo es el proceso para la aprobación de un medicamento. El proceso de aprobación de un medicamento comienza en una fase 1, que tiene una representación pequeña de pacientes, uno está evaluando seguridad, ¿cierto? Después el medicamento o la molécula candidata pasa a fase 2, después a fase 3. En fase 3, ustedes recuerdan, es muchos pacientes, muchos centros alrededor de Estados Unidos y se evalúa también la eficacia y la seguridad del medicamento. Hasta que ya se pasa de la fase 3 y la FDA dice, me gustan los resultados, el medicamento queda aprobado. Entonces, ¿qué pasa en fase 3? Ustedes reclutan muchos pacientes, pero algo que está pasando, y históricamente ha pasado mucho, es que no se reclutan pacientes o poblaciones de minorías. ¿Por qué? Por sesgos. Hay una cantidad de barreras y sesgos que se han tenido que han potencialmente generado esta disparidad en cuanto a reclutamiento de pacientes de diferentes razas en los estudios clínicos. Entre ellos, que por ejemplo los centros de estudio donde se hacen el reclutamiento están ubicados en ciertas partes que no tienen estas poblaciones, o simplemente que en el pasado había sesgos y todavía los tenemos, en los que podemos pensar que de pronto estos pacientes no son ideales para el estudio porque son difíciles de reclutar o porque son pacientes que no van a venir a las consultas. Puede haber sesgos internos médicos que uno puede tener como médico o también el mismo paciente no, yo no quiero participar en un estudio clínico porque históricamente han pasado cosas con estudios clínicos que se han trabajado con personas de minorías. Entonces hay sesgos que tenemos que empezar a hablar mucho mejor, tenemos que empezar a comunicarnos mejor con los pacientes y también educarnos nosotros como médicos para poder empezar a reclutar mucho mejor estos pacientes. Y para seguir, y después te cambio el tema, pero querías entender, porque mucha gente no entiende que al no haber utilizado nuestra comunidad en los ensayos clínicos, quizás el medicamento no nos sirve. Uh-huh. ¿Qué nos opinas sobre eso, sobre todo a tu nivel en tu profesión? Y muy buen punto. Ese es un punto importantísimo, porque la FDA, que es la que se encarga de chequear al final, ellos, aunque no exigen que se requieran cierto tipo de poblaciones en los estudios clínicos, desde el 2016 ellos crearon guías, porque ellos quieren aumentar la diversidad. La realidad es que la población americana está creciendo, las minorías están aumentando. Por debajo de los 16 años, las minorías ya somos mayoría. O sea que ya en los próximos 10 años nosotros vamos a ver una población gigantesca de minorías, asiáticos, afroamericanos, hispanos, ya siendo la mayoría. Pero ¿qué pasa? Los estudios clínicos se basaron en poblaciones blancas caucásicas o poblaciones que eran mucho más prevalentes, pero que no tenían la prevalencia de la enfermedad. ¿Y qué pasa? Que muchas veces la enfermedad es mucho más severa en estos grupos de minorías. Entonces, aunque se demostró que el medicamento es eficaz, no se demostró que es eficaz para todas las poblaciones o tan eficaz para todas las poblaciones. Entonces, muchas veces vemos que esos medicamentos que utilizamos, los utilizamos en poblaciones que tienen la enfermedad un poco más severa y no funcionan tan bien. Entonces tenemos que tener eso también muy presente. Así es. Bueno, háblanos un poco de las enfermedades de retina. ¿Cuáles son las enfermedades de retina más comunes que ves en tu práctica y cómo están evolucionando los tratamientos para estas condiciones? Y también enfocándonos un poco en aquellas que se consideran enfermedades raras de tu conocimiento. Perfecto, Vicky. Entonces, el day to day, el pan de cada día del retinólogo usualmente son dos enfermedades principales que uno ve, que es el edema macular diabético, que es esa enfermedad que estábamos hablando, enfermedad que es muy prevalente en diabéticos. El diabético tiene dos afectaciones importantes que son la visión y el riñón, que es lo primero que se ve en enfermedad microvascular.
Cuando se complica esa enfermedad, empieza a generarse un problema en la mácula, que es esa parte de la retina, solo 5 milímetros de la retina es la mácula, pero es la parte más importante para todo el mundo, porque es la parte que nos da la visión. Si tenemos un problema en esos 5 milímetros de la retina, se nos va la visión. Y pues tenemos solo dos ojitos. Si uno pierde, usualmente estas enfermedades son simétricas. Y entonces uno empieza a ver que hay una degeneración o un deterioro bilateral. Entonces toca hacer algo rápidamente. Afortunadamente, específicamente para edema macular diabético, hay tratamientos muy efectivos que son específicos para disminuir el fluido, la inflamación a nivel macular y ayudar a que el paciente no pierda visión. Y hemos visto que sí hay mucho progreso en eso. Y eso sí, a nivel diabético, nosotros vemos que súper bien, los pacientes les va muy bien con sus inyecciones y si logran controlar muy bien su problema diabético en general. La otra enfermedad que es muy prevalente en retina es la degeneración macular húmeda, que es una enfermedad que nos va a dar a todos, o sea, todos vamos a tener eventualmente células del cuerpo que empiezan a degenerarse, porque pues por la edad, entonces uno ve que los pacientes de 80, 85, 90 años empiezan a degenerar esas celulitas que están en esa área, también de la mácula de 5 milímetros en la retina, se empiezan a degenerar y empiezan a perder visión, esos pacienticos empiezan a perder visión y empiezan a generar áreas atróficas. El cuerpo cuando ve un área atrófica, lo primero que hace es tratar de llenar ese espacio con vasos y eso genera problemas porque son vasos que no están funcionando bien y también generan edema. Entonces eso se llama degeneración macular húmeda, relacionada con la edad húmeda. Eso es muy prevalente en pacientes después de los 80 y 85 años. Muy probablemente todos tendremos el potencial de desarrollar esa enfermedad, pero afortunadamente otra vez ya tenemos medicamentos que solo con una inyección en el ojito son capaces de controlar estos neovasos o este problema y así generar mejor visión para los pacientes. El 80% de mi trabajo como retinólogo es básicamente tratar estos pacientes. Y estábamos hablando antes, cuando nos conocimos, que hablábamos un poco de aquellas enfermedades que tú no ves directamente, pero que afectan a menos personas en la población. Y mucha de la gente que nos está escuchando quizás se interesa en saber de ojo, pero saber sobre cosas que llamemos un poco más raras con respecto al ojo. ¿Nos puedes hablar un poco de ellas? Claro que sí. Yo estaba hablando ahorita del 80%, pero el 20%. Ahora, el otro porcentaje son ya enfermedades que son un poquito más raras. Pero las verdaderamente raras en retina, estamos hablando de pronto de prevalencias de 1 en 100.000, que basado en la conversación es considerado raro. Estamos hablando de una que es relativamente una de las raras que uno más oye, porque genera mucho impacto, porque le pasa a las personas jóvenes. Entonces, cuando uno oye a una persona joven que está perdiendo visión progresivamente, es por la retina usualmente. Y esa enfermedad se llama retinitis pigmentosa. Es una enfermedad relativamente rara, pero cuando pasa es muy trágica, porque ustedes ven un paciente que tiene pues un futuro grande por delante, que está comenzando apenas sus estudios y empieza a quejarse de que no está viendo bien. ¿Qué está pasando? Hay una degeneración súbita de ciertas células en la retina. Y esas células son los conos y los bastones. Entonces el paciente empieza a quejarse de que no está viendo bien por la noche. Y también empieza a quejarse de que la periferia está perdiendo visión periférica. Entonces empiezan a estrellarse, empiezan a notar que los carros no los ven a los lados. Empiezan a notar, son ciertos síntomas que empiezan a tener las personas jóvenes que tienen esta enfermedad. Y por ser personas jóvenes, entonces también tienen como ese nivel de tragedia que uno como médico como trata de verdad de hacer algo. Actualmente, desafortunadamente, no hay tratamiento que se haya probado todavía muy efectivo, pero yo trabajo en la industria y sí hay muchas compañías, no puntualmente mi compañía, pero sí hay muchas compañías que están tratando de hacer algo para esta enfermedad. Usualmente algo que ustedes ven mucho en enfermedades raras, que es la terapia génica, la terapia genética, que es básicamente usar pues los genes candidatos. Usualmente estas enfermedades se deben por de lesiones o por mutaciones de ciertos genes. Es simplemente inyectar un vector que nos ayuda a reemplazar esos genes en la retina. En el momento se ha visto resultados un poco prometedores, pero aún hay bastante que hacer. O sea, especialmente en retinitis pigmentosa, hay muchos genes candidatos. Entonces,
ahorita se está trabajando en el que es el más prevalente, el nombre se me pasa, es RPE65. Es un gen que es uno de los genes candidatos para retinitis pigmentosa. Ahorita hay medicamentos a nivel de terapia génica que se están enfocando en eso, con resultados que pues todavía pueden mejorar, vamos lentamente. Y la forma como yo siempre hablo con los pacientes, especialmente en retina, ustedes pueden imaginar, son pacientes que tienen una expectativa muy alta, que dicen, por favor, de verdad, necesitamos recuperar visión. Uno nunca les dice que no hay ningún tratamiento, uno siempre les da algo de esperanza, porque estas compañías están trabajando todavía, están enfocándose mucho en estas cosas y hay muchas cosas novedosas a nivel genético que se están haciendo y a nivel de implantación de células madre en el ojito, que es otra cosa que podemos hablar. Entonces hay esperanza, es simplemente tener paciencia porque esto va a tomar varios años. Muy bien. Doctor, una pregunta con respecto a los estudios clínicos donde has participado. ¿Cuáles han sido los más interesantes? ¿Qué has aprendido de ellos? ¿Qué nos puedes compartir? Estudios clínicos grandes. Ahorita en mi compañía hemos trabajado en estudios clínicos grandes específicamente para el edema macular diabético y especialmente para la degeneración macular húmeda. Entonces, esas dos enfermedades que son súper prevalentes, esos son los dos que mi compañía se dedica a tener medicamentos. Y ahorita tenemos un nuevo medicamento que ayuda al paciente. Una de las necesidades grandes es que muchas veces estos pacientes necesitan inyecciones recurrentemente, entonces cada mes o cada 2 meses. Entonces ustedes imaginarán que si ustedes los invitan o si ustedes les dicen, hey, vamos al oftalmólogo, vamos a tener una inyección en el ojo cada mes, ustedes dicen y ponen la cara que No, me está ya, haciendo ahorita. ya me está dando Y la que me está inyección haciendo- realmente en el ojo, Manuel, te Ya me ponen está la dando un aguja infarto. dentro del ojo. Sí, es una Y eso inyección. no duele. No, Debe doler horrible. tranquilos, no, porque usualmente la inyección es supremamente delgada. Lo que duele en verdad es porque nosotros tenemos que cuidar a estos pacientes muy bien de infecciones. Lo que termina doliendo es el ardor del antibiótico. Entonces muchos pacientes sí se quejan que les dolió mucho, pero que les dolió fue el antibiótico. Porque después del antibiótico esos pacientes tienen un poquito de anestesia y la aguja es milimétrica, es chiquitica, no es una aguja, ustedes imaginan una aguja de las de pinchar la No, cola. yo me No, imagino. es una agujita supremamente delgadita y pequeña. Entonces el paciente usualmente ni lo siente. Pero igual es la recurrencia de uno estar viniendo cada mes o cada 2 meses a que le pongan una inyección, pues nadie es muy contento con eso. Entonces los nuevos medicamentos y los que mi compañía se está enfocando es a tratar de que requieran menos inyecciones, o sea, que una inyección les dure mucho más tiempo. Y es algo que se logró en los estudios que tenemos actualmente. Es una molécula que es mucho más moderna y ayuda a que el efecto de la droga dura mucho más tiempo. Ahorita yo personalmente me estoy enfocando en un estudio de fase 4. Entonces ya, recordamos, fase 3, ya el medicamento fue aprobado por la FDA. Ahora yo me quiero enfocar. Mi enfoque es en un estudio que es específico para comunidades de minorías. Esa era mi Entonces yo tengo, pregunta. ¿Qué estabas exacto, haciendo para poder aumentar la participación de minorías? Y ya nos estás contando. exacto, Iki. Entonces, ¿qué tenemos? Ahorita tenemos una fase 4, estudio de fase 4 enfocado en estos grupos. ¿Por qué? Por lo que habíamos hablado, estos grupos vienen con peores retinas, con retinas que vienen con enfermedad más severa, con edema que son más severos y con peor visión. Entonces son el paciente que entra ya con peor visión, usualmente el pronóstico tiende a ser peor. Ustedes imaginarán cualquier enfermedad que el paciente llegue peor, pues va a tener un peor pronóstico. Entonces eso es lo que tenemos que entender mucho mejor. Si nuestros medicamentos ahorita que estamos utilizando en pacientes que vienen con peor visión o con peor enfermedad, estos medicamentos logran el mismo objetivo que con los pacientes que no están llegando con la misma severidad de la enfermedad. Y efectivamente el paciente hispano, eso lo vimos en el estudio de fase 3, pero ahora en el estudio de fase 4, y el afroamericano llegan con peor visión y llegan con las retinas más severas. Eso ya está súper confirmado ahora por segunda o tercera vez en nuestros estudios clínicos y obviamente uno habla con los retinólogos y definitivamente hay un problema acá que tenemos que atender. Y el estudio pues logra tratar de entender mucho más eso. Yo soy epidemiólogo, a mí me gusta mucho también entender no solo la parte ocular, pero también me gusta entender mucho la parte sistémica.
qué está pasando con el paciente a nivel sistémico, qué está pasando con la diabetes. El paciente también tiene otras variables que son interesantísimas de estudiar, como por ejemplo determinantes sociodemográficos de la enfermedad. Estos pacientes, me acuerdo de estaba haciendo una pregunta con respecto a la ubicación de estos pacientes y que estos pacientes de pronto no pueden tener el mismo nivel de cuidado a nivel sistémico de la diabetes, ¿cierto? Son pacientes que de pronto no tienen acceso al seguro médico, son pacientes que de pronto por dietas también van a estar mucho más seguros o no tienen, no más severos, o no tienen la educación para mantener una buena dieta. Eso es súper importante también de poder recoger de un estudio clínico. Entonces mi enfoque, a ustedes se sorprenderán, pero los estudios de fase 3 o fase 2 usualmente no recogen esas variables. Entonces, a la hora de tratar de resolver estas preguntas de por qué estos pacientes tienen enfermedad más severa, pues no podemos tener las respuestas. Ahora, con este estudio de fase 4 ya las podemos empezar a tener, o por lo menos idea de por qué estos pacientes están llegando tan severos a las clínicas. Y una pregunta, y con respecto a ese reclutamiento de estas poblaciones, ¿cómo hacen? ¿Cambia la estrategia, la forma en cómo lo reclutan? ¿Cambia la manera como comparten esta información? Vicky, están haciendo unas preguntas que de verdad son muy específicas en exactamente este tema y tienes toda la razón. ¿Qué pasa? Cuando uno hace un estudio clínico, hay una parte que es médica y hay una parte que es operacional. Entonces, la parte médica es la que se encarga de hacer los protocolos para poder tener inclusión y exclusión de ciertos criterios que van a permitir que un paciente entre o no entre a un estudio. Yo a nivel médico, ¿cuál fue mi labor? Yo elaboré los protocolos para que los pacientes con peor enfermedad sistémica puedan entrar al estudio, porque usualmente lo que hacen las compañías es tratar de limitar el criterio de inclusión de estos pacientes. ¿Por qué? Porque hay mayor riesgo. Y eso sí, hay que encontrar un punto medio en que se permite entrar a un paciente con enfermedad más severa, pero a la vez no tan severa que puede sesgar o modificar o confundir los resultados del estudio. Entonces, por ejemplo, una de las cosas más importantes para los pacientes diabéticos es el control del HbA1c, de la hemoglobina glicosilada. Es la variable más relevante para estos pacientes. Entonces, ¿qué hacemos? Aumentar el criterio para que pacientes más severos, con HbA1c, con hemoglobina glicosilada más severa, puedan entrar al estudio. Que pacientes con visión que entren más severos puedan entrar al estudio. Que la retina que no tenga un límite, que la retina, que nosotros medimos el grosor de la retina, que pueda entrar con grosores más severos. O sea, es eso, es hacer como una modificación para permitir que todo paciente pueda entrar, incluyendo los pacientes hispanos o afroamericanos que vienen con la enfermedad más severa. Y ahorita, de hecho, yo puedo decir ya que el estudio fue un éxito en ese sentido a nivel de reclutamiento de pacientes. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes que usualmente rebotaban porque no podían entrar, porque el criterio ya los estaba bloqueando, ya ahora pueden entrar a los estudios. Y no tuvimos mayor complicación o mayor severidad de otras complicaciones a nivel de diabetes. Entonces, estamos encontrando un punto en el que a nivel médico podemos hacer que los pacientes entren a los estudios. Ahora, a nivel operacional, es otro cuento. Aunque yo participo en las decisiones que se hacen a nivel operacional, hay muchas cosas que tenemos que trabajar para que estos pacientes también puedan. Hay algo importante en un estudio clínico y es que el paciente pueda quedarse en el estudio clínico y no decida en la mitad del estudio irse. Se llama retención del paciente. Y que el paciente pueda estar con nosotros por todo el estudio clínico. Si uno pierde un paciente a la mitad del estudio, desafortunadamente, pues es una pérdida gigante. Y son inversiones muy, muy grandes para estas compañías. Entonces se trata siempre de mantener a los pacientes lo mejor que se pueda y darles todo lo posible, pero especialmente en poblaciones de minorías, porque ustedes tienen una población que en muchos aspectos puede ser más vulnerable, puede que no, pero puede que no, en ciertos aspectos puede que sí. Entonces uno tiene que garantizarles que les puede ofrecer transporte, que les puede ofrecer comida y que les puede ofrecer cierta compensación por el tiempo. Ustedes pueden imaginarse que un paciente que viene está dejando de trabajar por 4 o 6 horas y tiene que haber cierta compensación para el paciente.
Entonces se les debe ofrecer ciertos beneficios al paciente. Todo esto es a nivel operacional. Y lo otro es que también se le puede ofrecer tratamiento para el ojo contralateral. Uno siempre piensa que, yo estoy tratando por el estudio, yo estoy tratando un ojito, pero estas enfermedades son simétricas. Entonces yo debo poder cubrir, también invertir también para poder garantizarle que el paciente va a tener beneficio en ambos ojitos. Eso es muy específico de oftalmología, pero es relevante también para que uno piense qué más uno puede hacer para que uno pueda tener mejor retención de pacientes y al final del estudio todos los pacientes terminaron contentos y con el mejor tratamiento posible. Y una pregunta sobre esto, pero me imagino que es como que más al principio, ¿no? ¿Cuál es el rol que juega la educación y cómo se concientiza a la población, sobre todo estas poblaciones de minoría menos diagnosticadas, menos tratadas? ¿Qué papel juegas tú o juega tu compañía en educar a los posibles pacientes que participarían en los ensayos? Hay un espacio gigantesco acá y acá sí una recomendación gigante para todos los médicos es que a nivel de educación y educación del staff, nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta que si tenemos un centro de investigación, que mucha gente que está oyendo esto puede que esté comenzando o esté trabajando en un centro de investigación como médico, como fellow, tenemos que empezar a entender qué se está haciendo con estas poblaciones, cómo estamos aproximándonos a estas poblaciones, si de verdad estamos haciendo un esfuerzo adicional o estamos simplemente como teniéndolas en cuenta, pero no realmente pensando en ellas para un estudio clínico. Entonces, porque estas poblaciones usualmente tienden a tener miedo de participar en estudios clínicos. Eso fue algo que vimos en este estudio de mi compañía, en este fase 4. Son pacientes que tienden a pensar que se está experimentando con ellos. Entonces tiene que haber una educación que los estudios clínicos son para todos. O sea, no es que se esté haciendo algo específico con ellos, pero esto es para todos los pacientes. Se les está ofreciendo un beneficio. Adicionalmente, tratar de eliminar los sesgos, de minimizar las limitaciones que ellos puedan tener. Se les explica que se les va a ofrecer o se les está dando una compensación para que ellos se sientan mucho más cómodos en participar en algo que les va a quitar tiempo. Y adicionalmente, algo muy importante es hablar con las familias, porque muchas veces estos pacientes tienen baja visión o son pacientes que vienen de generaciones que todavía no se comunican en inglés. Entonces, hablar muy bien con los familiares que tienen mayor facilidad con el inglés para que el paciente entienda qué es lo que está pasando en el estudio clínico y que se le está dando un beneficio, que no se le está haciendo nada raro ni nada malo. Usualmente, pues, estos son terapias que ya han sido aprobadas por la FDA, entonces es mucho más fácil. Ya cuando no han sido probadas con la FDA, la conversación es un poco diferente, porque sí son terapias experimentales. Entonces es otra conversación. Pero eso depende mucho del médico y de la persona que está tratando de hacer el reclutamiento. ¿Y lo hacen en español también? ¿Ofrecen este servicio? Nosotros, ese es otro enfoque. Y eso es algo que ustedes también dirán, cuando un estudio clínico se hace, se tiene el consentimiento informado y todo debe estar en español. No, eso es algo que uno tiene que empezar a fomentar más. O sea, porque esa es otra limitante. O sea, ¿qué pasa cuando en una fase 3 no se ofrece un consentimiento informado en español o en portugués? Muchas de las poblaciones que nosotros vemos son son brasileros. Entonces tiene que ofrecerse un tercio de la población latina en Estados Unidos es brasilera. Tenemos que pensar también que tenemos que tener traducción al portugués. Son ¿Y consideraciones por que qué no uno... se hace? Esa es la pregunta del millón. Porque muchas compañías no lo están pensando activamente. O sea, muchas compañías todavía están como o muchos centros o muchas cosas de investigación todavía están, o sea, nosotros sabemos, somos latinos y para nosotros es lo más obvio del planeta, como, oiga, el consentimiento informado tiene que estar en español. Eso no pasa en todas partes. Entonces, cuando uno como latino entra a estas compañías, lo primero que uno dice es, ¿por qué está faltando algo tan obvio? Y las compañías entienden y apoyan eso. Por lo menos mi compañía inmediatamente mandó a traducir todo. Ya se tenían esfuerzos para traducir al español, pero yo hice el comentario del portugués y empezamos a hacer todo para portugués. Tener consideración a nivel médico de que los médicos y el staff también hablen español
o sean de las poblaciones de que uno está tratando de Así estudiar, es, por ejemplo, 100%. afroamericanos o hispanos. Eso es importantísimo. Y este seminario, esto que estamos acá discutiendo, es muy enfocado para hispanos. Y nosotros estamos creciendo también a nivel médico en Estados Unidos. Entonces es súper importante que nosotros entendamos el valor que tenemos nosotros como hispanos para aumentar la representación de estos pacientes en los estudios clínicos y para tratar mucho mejor estas poblaciones. Porque sí hay consecuencias, y eso se ha reportado muy bien, cuando no hay staff o que hable español o que no sea representativo de la población que se está tratando en el área. Y es que eso genera confianza, todavía más confianza en el estudio y todavía va a hacer que los pacientes sean retenidos también en el proceso del estudio. O sea, es supremamente importante. Y creo que es la mejor manera de terminar este episodio, porque ese es el mensaje que queremos mandarle. Y una pregunta antes de irme, Manuel, ¿qué hace alguien que está interesado en participar en un ensayo clínico, que tiene preguntas sobre alguna enfermedad de la retina? ¿Qué podemos recomendarles antes de irnos? Claro, o sea, siempre hay mucha información a nivel público, es simplemente encontrarla o saber dónde ubicarla. Hay muchos a nivel de pacientes. Si ustedes tienen pacientes que quieren participar en estudios clínicos, siempre cada enfermedad tiene un grupo de pacientes, tiene una organización que se dedica a ese grupo de pacientes. Es ubicar esas organizaciones. Una vez uno ubica las organizaciones, uno entra a sus páginas web y están todos los estudios clínicos que se están trabajando para esas enfermedades. Por ejemplo, para enfermedades raras, lo mismo. Ustedes ubican los grupos que están trabajando con esas enfermedades y en las páginas web o los mismos grupos, ellos tienen toda la información de todos los estudios clínicos. Mi compañía, por ejemplo, nosotros tenemos un grupo que se llama Patient Advocacy Groups, que nosotros trabajamos con todos los Patient Advocacy Groups para todas estas diferentes enfermedades que son un poco más raras o un poco más prevalentes, porque ellos están muy interesados y curiosos de qué están haciendo las compañías para las enfermedades para ofrecerle a sus pacientes. Entonces ellos tienen súper bien listado todo. Eso es una de las cosas que pueden hacer. Lo otro, si ustedes tienen pacientes que están interesados en participar en estudios clínicos o con enfermedades específicas de retina, simplemente visiten al retinólogo, usualmente, especialmente en diabetes. Es una enfermedad que es muy silenciosa. Pero si ustedes ya saben que el paciente tiene diabetes, manden al paciente al retinólogo, porque es una enfermedad silenciosa que muy poco a poco les va a ir quitando visión. Entonces es bueno siempre tener buenos controles a nivel de retina para esos pacientes que tienen diabetes. Una buena recomendación. Muchísimas gracias, de verdad. He aprendido muchísimo y me imagino que quien nos está oyendo también ha aprendido mucho sobre todos los temas que comentamos, y me encanta la conversación sobre la diversidad en los ensayos clínicos. Qué importante y qué necesaria. Excelente aporte, doctor. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y a todos aquí nos escuchan el día de hoy, muchísimas gracias y seguiremos en otros capítulos de Más que Raras. Gracias por acompañarnos. Más que Raras es presentado por Vicky Arteaga y David Requesens, producido por Bloodstream Media. Si estás interesado en ser parte de nuestros anuncios y publicidad, envía un correo electrónico a advertising@bloodstreammedia.com. Nos vemos el próximo mes con otro episodio.